Bueno chicos, vamos con el primer video sobre Excel. Por fin puedo dedicarme un rato a trabajar en estos dos videos. Vamos a dividirlo en dos videos justamente. Uno en el que vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la introducción de datos en Excel, cómo introducimos datos y lo que tiene que ver con el formato. Cambiar tamaño de columnas, el alto de las filas, insertar columnas o filas entre medio, eh, cómo rellenar un rango de datos, entre otras cosas. Y en el segundo video vamos a ver la parte que es un poco más complicada, que es la de fórmulas, formato condicional, gráficos, eh, para que no se haga tan largo todo en un solo video. Les voy a dejar acá mientras estoy grabando, en esta barra a la derecha, los temas que estamos viendo en este primer video, para que cuando ustedes lo estén viendo, sepan en cada momento por dónde vamos aproximadamente. Entonces si por ahí dicen, ay, cómo era los tipos de datos que podía introducir y vamos por acá, saben que un poquito más atrás en el video van a encontrar cuando hablemos de tipo de datos. Bien, primero verán que la barra de herramientas de Excel es muy parecida a la de Word. Tenemos herramientas para centrar texto, o sea que tiene que ver con la alineación, con la fuente, otras con el formato numérico, este formato condicional que vamos a ver más adelante, y bueno, y otra serie de pestañas, como acá en insertar para la parte de gráficos, disposición de página, donde tenemos márgenes, orientación. Ven que es todo muchas herramientas iguales que en Word, nada más que alguna tal vez está en una pestaña distinta. Bien, una cosa, como verán, la hoja de Excel no es como la de Word, donde yo me puedo mover entre un margen izquierdo y un margen derecho claramente definidos. Acá en Excel, si yo me desplazo con el cursor hacia la derecha, fíjense las letras arriba como van cambiando, y sigo, y lo dejo apretado, y fíjense las letras como van cambiando. Tengo una cantidad tremenda de columnas hacia la derecha, y si me voy hacia abajo, lo mismo, empiezo a bajar, y van a ver, miren el numerito a la izquierda, 80, 100, 120, parece que no tuviera un límite, ¿verdad? Si yo aprieto la tecla control y la flechita hacia abajo, miren hacia dónde vamos. ¿Se ve? 1.048.000 filas tengo en una planilla de Excel. Se darán cuenta entonces que esto es imposible si tuviese que imprimir. Excel lo maneja de otro modo. El tema de la impresión es para verlo en un video aparte, porque se van a encontrar muchas veces con que diseñan una planilla y cuando lo van a imprimir hay una parte que queda afuera, o sea, cuesta un poco agarrarle la mano a cómo configurar la página para ver bien qué es lo que va a salir impreso. ¿Está? Acá puedo ver yo varias, puedo usar un montón de columnas hacia la derecha, pero si necesito imprimirlo tengo que tener en cuenta algunas cosas. Bueno, vamos a empezar entonces. Ya hablamos de la barra de herramientas. Dirección de celdas. Acá, como verán, no es como en Word que se escribe todo de corrido. En Excel yo tengo celditas donde puedo ir escribiendo. Es como si fuese una gran tabla hecha en Word donde cada dato ingresa en una celda. Un detalle importante cuando yo escribo algo, por ejemplo, vamos a poner un nombre cualquiera. Supongamos, escribo un nombre de una persona. Fíjense que al escribirlo es más que el tamaño que tiene la celda. Sin embargo, me lo está mostrando igual. Y acá me muestra, por ejemplo, si yo hago clic en esta celda de al lado, fíjense que acá en la barra de entrada, ahí no hay nada. ¿Por qué? Porque el dato está escrito acá, en la celda B4. Cada celda se denomina con el nombre de la columna en la que está escrito y la fila que está ocupando. O sea, en este caso, en B4 está escrito todo este nombre. Y acá, ¿por qué me muestra esto? Miren, si yo acá pusiera, por ejemplo, el número de documento, supongamos 25,
ese número, ¿qué pasó con el nombre? Es como que lo tapó. Pero en realidad, miren, si hago clic de nuevo acá, el dato sigue estando, pero es como que pasa por detrás del número. Es decir, que mientras esta celda no está ocupada con ningún valor, me muestra el nombre completo, pero en cuanto pongo algo, aunque sea un número 5, listo, ese 5 ocupa esta celda y entonces está tapando el nombre. ¿Qué hago entonces? Lo que tengo que hacer acá es ampliar el tamaño de esta columna. Hago clic y lo puedo ampliar manualmente, ven, hasta donde yo quiera. Hago más ancho el tamaño de la columna. Bien, eso quería que les quedara en claro. Voy a volver por ahora a como estaba recién, así. Y lo que yo voy a hacer es traerme, para no ocuparles tanto tiempo del video en escribir una tablita, yo tengo preparada una tablita que es la misma que usé cuando el otro día en un GIF animado les mostré cómo el tema este de combinar y centrar títulos. Bueno, voy a usar la misma tablita para explicarles algunas cosas, solo que los nombres los puse con el apellido adelante, pero vamos a hacer esto. Yo voy a copiar desde acá hasta el último dato, copiar, me vengo a la hojita que estoy ahora, voy a borrar ese dato, botón derecho, le vamos a poner dentro de las opciones de pegado, o esto también podemos hacerlo desde acá. Este que dice, miren, voy a hacerlo desde esta ventana, que esta es la que ustedes siempre tienen a la vista. Acá miren una cosa, estas opciones de pegar, hay unas que son con fórmulas y demás, pero en esta de que dice pegar valores, miren cómo cambia. Si yo, por ejemplo, uso esa, es como que trae algunos formatos que están en la otra hoja. Esta es para formatos de número. Voy a usar esta, que lo que hace es traer los datos, pero sin ningún formato, como si yo lo hubiese escrito de una, o sea, de una sin, con la planilla en blanco, sin ningún tipo de letra, con todo lo que está preestablecido en Excel. Acá pueden ver entonces cómo dentro de los nombres de alumnos, que están todos los nombres escritos, ocupan más de una celda. ¿Por qué? Porque acá no hay nada, o sea, no hay ningún valor en las notas. ¿Cómo puedo hacer para que se ajuste? Porque yo esto lo puedo cambiar manualmente. Ahora lo vamos a ver enseguida con el tema del tamaño de las columnas, pero así, para hacerlo rápidamente ahora, si yo me ubico sobre donde están los nombres de las columnas, entre B y C, porque B es la que quiero ampliar, y acá le hago, ahí cuando ven que aparece esa flechita doble, le voy a hacer doble clic. ¿Ven lo que hizo? Se ajustó automáticamente al nombre más ancho que encuentra en toda la columna. ¿Está? Eso es así como para rápidamente darle el ancho que necesito a esta columna. Acá lo que voy a hacer ahora es poner números. Voy a poner las notas de los alumnos. Hay una formulita, si bien esto lo vamos a ver después, pero lo voy a ocupar ahora para perder menos tiempo. Hay una función que me permite ingresar números aleatoriamente. Yo voy a escribir acá, en esa primera celda, igual, para poner una fórmula, voy a poner aleatorio.entre. Y entre paréntesis me pide acá que le indique el valor inferior y el superior. Le voy a poner entre 1, por ejemplo, punto y coma, dice ahí en el medio, entonces pongo el punto y coma, y ahora se pone solo en negrita el valor. Es como que me va ayudando a terminar la fórmula. El valor superior va a ser ¿cuál? El 10. Cierro el paréntesis y le doy enter. Y acá me largó el primer número aleatorio. Se le ocurrió poner un 3. ¿Qué voy a hacer ahora? Esta misma formulita la voy a copiar hacia la derecha. Y ahora todos estos valores, fíjense que acá no está el número 7, está la fórmula, que aleatoriamente me genera el número 7. Ahora esta fórmula de arriba la voy a copiar hacia abajo hasta el último nombre. Y ahí me generó, fíjense, todos números aleatorios entre el 1 y el 10. Casualmente no puso ningún 10. Estos valores los vamos a poner centrado para que se vea un poquito más prolijo. Recién les decía que todas estas herramientas son parecidas a Word,
Y es verdad, porque miren, vamos a poner, em, voy a pintar toda la tablita. Primero, todas estas líneas de división que ustedes ven acá son, por así decirlo, líneas imaginarias, para que yo me guíe en dónde está cada celda. Pero si yo quisiera que realmente tenga líneas la tabla, se las tengo que dibujar. ¿Cómo? Pinto la celda, todas, o sea, toda la que involucra datos, y con este icono, que fíjense que a simple vista ahí veo un cuadrito con bordes, hago clic y acá tengo todas las opciones de borde que puedo poner. La que necesito ahora es la que dice todos los bordes. Entonces fíjense cómo se dibujaron las líneas, como si fuera una tablita de Word, y se ven más oscuras las líneas que estas otras. Bien, ¿qué puedo hacer? Ya que estamos con esta parte de formatos, vamos a poner a los títulos de columnas, los voy a poner centrados, los vamos a poner en negrita, y una pequeña sombrita de fondo, vamos a poner ese color. Los números ya los puse todos centrados recién, los nombres están bien puestos así. Bien, y acá tenemos la primera. Supongamos que yo tengo que modificar un dato acá. ¿Cómo se modifica un dato que ya está cargado en una celda? Por ejemplo, supongamos que acá era, en vez de Cristian Daniel, era Cristina Daniela. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Ven que no me aparece el cursor. Bueno, lo que hago es, o bien le hago doble clic a esta celda, doble clic y entonces aparece el cursor adentro, o hago un clic y toco acá arriba, que es donde está la barra de ingreso. Entonces, por ejemplo, le pongo Cristina Daniela. Le damos Enter y ahí me tomó el cambio. Fíjense que ahora la quedó pegadita. Si acá le hago doble clic, se ajustó de nuevo a la columna más alta que tiene. Bien, eso en cuanto a cómo corregir un dato. O simplemente, si quiero cambiar este 10, acá se actualizó recién porque la fórmula, en ciertos cambios que hago, se actualizan todos los valores de nuevo, porque está trabajando con una fórmula. Si yo quiero que esto deje de funcionar como fórmula, lo que voy a hacer es, voy a pintar todos los datos, le voy a poner copiar, y acá mismo le voy a poner ahora la opción de pegar valores. Entonces, lo que era fórmula, aplicó un cambio más, pero ahora ya sí me los transformó en números. Ahora no se van a cambiar más, ya quedaron como números, como si yo los hubiese tipeado. ¿Está? Bueno, les decía, si quiero cambiar un número, es tan simple como, por ejemplo, acá este 9, hago clic, manualmente pongo 10, y una cosa importante, hasta que no presione Enter, ese número todavía no está en la celda. Cuando presiono Enter, ahí sí. ¿Sí? Cada valor que yo cambio, vamos a poner acá otro 10, Enter. Ahí ingresó el valor, después de darle Enter. Bien, mirando esta tabla, vamos a ver ahora qué tipos de datos son los que se pueden cargar en Excel. Acá hemos cargado dos tipos de datos. Uno son los que se llaman rótulos, que son todos los que tienen letras y puede tener números dentro de la misma celda, pero sobre todo letras, palabras. Esto, por ejemplo, es un rótulo, 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 rótulo. El otro tipo de datos, números. Estos son números, que estos números nos van a servir para sacar fórmulas, para hacer, o sea, aplicando fórmulas para sacar cuentas. Y el otro tipo de datos son las fórmulas, que las fórmulas ya lo vamos a ver en el siguiente video, para que no pierdan tiempo ahora con este. Bien, ¿cómo cambiar el ancho de las columnas? Por un lado vimos que una opción era esta que vimos recién, con el doble clic, ¿sí? Otra opción es, por ejemplo, yo le pongo clic con el botón derecho sobre la columna, fíjense dónde está el tipo de columna, ancho de columna, y aparece por defecto con este tamaño. Yo le puedo poner, por ejemplo, 9. Cuando le doy Enter, fíjense cómo cambió levemente el tamaño de la columna. Yo podría marcar todas las columnas, hago clic, ancho de columna, y en este caso no me muestra nada. ¿Por qué? Porque yo acabo de cambiar una y es distinta a las otras. Entonces
Al no ser todas del mismo tamaño, no me lo puede mostrar en un solo cuadrito. Pero yo ya sé que estas son aproximadamente de 10. Si yo acá le pongo 11, le damos Enter, y ahí se quedaron todas con un ancho de 11. También puedo hacer lo siguiente. Clic, pinto todas las columnas. Fíjense que siempre pinto acá sobre las letras. Y si yo ahora le hago doble clic entre estas dos, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, cada una de esas columnas se ajustó a lo más ancho que encontró en las columnas justamente. Y por último, también puedo hacer esto. Si yo manualmente he pintado todas las columnas, las que están involucradas en las notas, y yo corro un poquitito esta celda a mano, o sea, ahí lo estiro un poquitito, este ancho que le estoy dando a la columna F es el que se va a aplicar en todas las columnas que estén pintadas. ¿Ven? Estas quedaron todas iguales. Puedo darle un poquitito más. Cuando en una consigna de un trabajo práctico, por ejemplo, uno les pide la columna debe tener un ancho de 11, entonces lo que corresponde es hacer clic en la o las columnas que les pida. Sobre la misma, estando pintado, botón derecho, ancho de columna. Hago clic y acá tiene 11.29, le pongo 11, se van a achicar un poquitito. Ahí quedó. Ahí está con ancho de 11. Bien, ¿cómo cambio el alto de una fila? Las filas saben que son las horizontales y las columnas las verticales. Supongamos que esta columna o la de los nombres, yo quiero que las columnas de los... Vamos primero a la de los títulos. ¿Cómo veo qué alto tiene? Con el botón derecho puedo hacer clic y le pongo alto de fila. Tiene 15 por defecto, yo le voy a poner 20. Por ejemplo, ahí se agranda un poquitito. Y si quiero cambiar todas las que tienen los nombres de los chicos, también siempre sobre el costado, clic, pinto las filas que involucran a los nombres. Y supongamos que acá me pidieron que les ponga un alto de fila de 23. Escribo el 23, le doy Enter. Y ahí se aplicó el cambio de 23. Acá se ve claramente la diferencia. ¿Qué pasó acá? Que al agrandar el tamaño de la fila, los nombres permanecen en la parte de abajo. Se nota, ¿verdad? Hay un icono que está acá. Fíjense que por un lado yo tengo iconos. Estos que están en esta parte sirven para poner a la izquierda, alinear al centro o a la derecha. Y estos que están de arriba sirven para ajustar en la parte inferior, en el centro de la celda o en la parte superior. Entonces lo que me conviene hacer acá en esta tabla sería pintar, vamos a pintar los títulos también. Entonces todo esto le voy a poner, fíjense que como se notan en gris los que están seleccionados en este momento, si en el de arriba toco ese, quedó la tabla con los valores centrados verticalmente. Esto sería entonces centrar la fila, o mejor dicho, el contenido de la fila. Bueno, ahora supongamos que me olvidé una materia que tenía que venir entre... acá he escrito mal geografía, miren. Vamos a corregir, entonces hago clic arriba y pongo la E y la O. Enter, ahí quedó corregido. Supongamos que entre historia y geografía tenía que poner la materia música y me olvidé. ¿Cómo hago entonces? Entre las dos, en esta columna voy a hacer clic con el botón derecho sobre la letra, botón derecho, y acá dice insertar. Le doy clic, entonces se inserta una columna con las mismas características de formato que tenían en estas dos, porque es como que son parte de un bloque, y acá entonces escribo música. Se escribió centrado y vamos a ponerle algunas notas. Ahí está. Así se inserta una columna. Si me sobra una columna y la quiero sacar, de la misma forma con el botón derecho, yo podría hacer eliminar. Entonces elimina toda esta columna. Y si me faltó un alumno,
Entre estos dos, por ejemplo, lo mismo, nada más que sobre las filas. Por ejemplo, acá entre Pedrosa y Sánchez, voy a hacer clic acá con el botón derecho y le pongo insertar. Entonces inserta una fila con las mismas características que las de arriba. Por ejemplo, García, Antonella, Beatriz. Y le ponemos también algunas notas. Ahí está. Bien. Esto era insertar filas o columnas. Formato de texto, sombreado y líneas, lo vimos al principio para trabajar con la tabla más ordenada. Rellenar, rellenar una forma, yo acá rellené este rango de datos con valores aleatorios, pero ahora se me ocurre marcar acá, quiero numerar los alumnos, supongamos 1, 2, 3, 4, de esa forma no hay problema, puedo numerar toda la tabla. Lo voy a poner, hago clic en esta columna, voy a poner centrado. A mí me gusta trabajar siempre con los valores ordenados, o sea, visualmente. Esta columna, por ejemplo, como va a ser el número lo voy a poner así, el número de alumno. Lo voy a marcar y lo vamos a poner centrado también verticalmente para que quede como lo demás. Y le voy a achicar un poco a la columna, hago clic, la achicamos hasta ahí. Fíjense, supongamos que acá son poquitos alumnos, pero supónganse que tengo 170 alumnos. Tendría que ponerme a numerar 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 170. Bueno, miren qué práctico que se puede hacer con Excel. Yo escribo los dos primeros valores, el 1 y el 2. ¿Y qué hago ahora? Marco el 1 y el 2 y lo que voy a hacer, ven que acá se ve un cuadro chiquitito. Bueno, lo que voy a hacer es agarrar desde ese cuadradito, vean cómo el cursor del mouse se transforma en una crucecita negra, un signo más, podríamos decir negro. Le hago clic y desplazo hacia abajo. Entonces, ¿qué hizo Excel? Tomó cuánto se incrementó entre ese valor y este otro, y al estirarlo, como hice recién, lo que hace es, hasta donde llegue, si sigo para abajo, a cada valor le va a incrementar lo mismo que se incrementó entre el primero y el segundo. ¿Se entiende? A ver, voy a poner un 4. Entonces pinto el 1 y el 4 y lo estiro hacia abajo. ¿Ven? 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Entre 1 y 4 se incrementó 3, entonces el 3 lo va incrementando en cada valor para abajo. ¿Se entiende, verdad? Vamos a poner entonces, otra vez, 1 y 2, y lo copiamos para que quede con los alumnos ordenados. Bien, recuerden que Excel no es como en la, digamos, cuando trabajábamos en la planillita que alcanzamos a hacer en Google Drive, que se guardaba automáticamente. En Excel, por lo menos la primera vez que yo que le voy a dar nombre, tengo que guardarlo. Si a mí en este momento se me corta la corriente, por ejemplo, esto no lo guardé en ninguna parte. Entonces, a veces, según la máquina que tengo, la versión de Office o de Excel y demás, puede ocurrir que cuando vuelva la luz y prenda la máquina, al entrar a Excel me recupere de un archivo temporal que a veces se genera la tablita, pero si no, no lo tengo guardado en ninguna parte. Entonces, la primera vez lo que tengo que hacer es cuando una vez que empecé la tabla, me vengo a archivo, yo acá tengo agregado el icono de guardar, pero si no, archivo, guardar, y lo voy a guardar, por ejemplo, en este caso, le voy a poner examinar, lo voy a guardar en el escritorio, por las dudas, planilla de notas. Damos enter. Al grabarla, ahí cambió acá, decía libro 1 recién porque no tenía nombre, entonces genéricamente le asigna libro 1. Ahora se llama planilla de notas .xlsx. Fíjense que esto es como en Word, le ponía docx, bueno, ahora es XLS, que es la extensión de Excel.
Bien, ¿qué es lo que me está faltando acá? En el otro video vamos a ver esa parte de, para que me quede igual que en la otra tabla, lo del formato condicional que les di para que me resalte a ciertas notas de una manera u otra. Vamos a ver cómo se ordena esta tabla por los nombres. Vamos a sacar promedios y vamos a hacer que la tabla quede ordenada por promedios. Vamos a hacer un gráfico, por ejemplo, con los valores de las notas de lengua o de música o de la que sea. Y bueno, eso va a ser en el otro video. Pero, ¿qué más me queda acá? Nosotros le habíamos puesto un título. Y ese título iba combinado entre varias celdas. ¿Por qué? Supongamos que esto se va a llamar planilla de notas del primer cuatrimestre. Le doy enter y fíjense dónde quedó el título. Acá se complica, no es tan fácil como en Word, que yo ponía centrado y automáticamente se centraba entre los bordes de la página. Como acá la página mía hemos visto que es casi prácticamente infinita hacia la derecha y hacia abajo, entonces yo le tengo que establecer en dónde quiero que este título, yo quiero que el título me quede centrado con respecto a la tablita. Entonces, la herramienta que se usa es esa, que dice combinar y centrar. Pero antes de hacerle clic, lo que tengo que hacer es indicarle a Excel entre qué celda o entre qué columnas quiero que quede centrado este título. Entonces lo que hago es clic, pinto el mismo ancho que me ocupa la tabla. Fíjense, la primera celda queda siempre despintada porque es donde hice el clic, pero en realidad está pintado, acá me lo marca con una línea verdecita. Entonces acá le estoy indicando entre qué columnas quiero centrar. Y ahora sí, me vengo y le hago en ese botón clic y automáticamente, fíjense que ahora esto es como si fuese una sola celda. Se combinó y a la vez ya quedó centrado. Como dijimos que es un título, le vamos a poner mucho más grande la fuente, por ejemplo ahí. Le vamos a poner, vean que el alto de fila se cambia automáticamente por el tamaño de la letra. Y le vamos a poner, por ejemplo, le voy a poner un fondo azul y el texto que sea blanco y en negrita para que resalte un poco más. Y ya tenemos acá nuestra primera planillita donde hemos estado trabajando con todo esto. Espero que les haya gustado. Ahora en el próximo video vamos a trabajar entonces con un poquito más avanzado Excel. Nos vemos en el próximo video.